Ustedes van a ver que en estas diapositivas yo voy a marcar 4 puntos sobre la teoría marxista. Son 4 puntos bien básicos. Imagínense que es difícil en 2 o 3 semanas, eh, ¿no es cierto?, a fin de año, con una sola reunión como esta sincrónica, etcétera, poder dar cuenta de todo lo que vamos a encontrar en esos textos de Marx. Sin embargo, allí habría 2 o 3 temas que sería interesante que podamos charlar hoy, ¿no? La idea de historia y lucha de clases, ¿no? Vieron que la unidad eh, lleva como título Materialismo y lucha de clases, la idea de historia y lucha de clases, que eso quede, que podamos decir algo sobre eso hoy, sobre la idea de materialismo y la determinación materialista que Marx encuentra en la vida social, la idea de división social del trabajo, y allí voy a mencionar algo sobre la idea de plusvalía, que no está en estos textos, pero que me parece importante mencionarlo, aunque sea. Y por último, la idea de superestructura y política, de ver desde la ciencia política. ¿Qué lectura está haciendo Marx, sobre todo en el texto La cuestión judía, que nos pueda ayudar a pensar ciertos procesos políticos, ¿no? Ustedes van a encontrar en la cuestión judía una crítica muy aguda a a la declaración de los derechos del hombre, lo que hoy nosotros compartimos como derechos humanos, y bueno, sería interesante ver si esa crítica o esa lectura de ciertos procesos políticos que Marx tiene nos dice algo sobre la sociedad contemporánea, sobre todo en relación al vínculo entre capital y trabajo, sobre todo en la explicación de ciertas desigualdades sociales con las que convivimos, ¿no? Uno de los puntos centrales de la cuestión judía es que precisamente esas desigualdades sociales eh, en las que se dan en la vida compartida están acompañados de una idea de igualdad formal a la que Marx le hace mucho ruido, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Entonces, de ustedes en general, y esto sobre todo lo van a ver muy claramente, van a ver claramente en realidad en los 4 textos que tenían para leer, pero lo van a ver con mayor claridad en el manifiesto, en la ideología alemana y sobre todo en el prólogo a la contribución, ¿no? Esa introducción, tal vez ese prólogo tan breve, pero que dice tantas cosas sobre el marxismo. Es verdad que ese prólogo nos muestra un marxismo sumamente determinista, son múltiples las lecturas de Marx, ustedes piensen que el marxismo ha dado lugar a toda una serie de lecturas posteriores que ustedes ya van a ver cuando empiecen a trabajar, a leer sobre teoría política contemporánea, ¿no? Ustedes van a encontrar allí toda una serie de desarrollos del marxismo que llega hasta nuestros días. O sea que dar cuenta de ese desarrollo del marxismo es imposible, incluso en un solo cuatrimestre. Uno necesita, digo, para ser realista, uno necesita toda una vida dedicada a ese estudio del marxismo, ¿no? No solo una vida para dedicar a ese estudio de los desarrollos del marxismo, sino también a veces para estudiar las experiencias políticas que se desprendieron de esas lecturas del marxismo después de Marx. Digo, ustedes piensen, yo recuerdo que una vez en la década del 90 leía algún texto en el que decía, bueno, no nos olvidemos, sobre Marx, ¿no? No nos olvidemos que hasta hace 10 años, decían en la década del 90, en, un tercio de la población del mundo vivía bajo regímenes políticos que se autodenominaban como regímenes marxistas-leninistas, ¿no? Es decir, que ya no es solo el impacto teórico que puede haber filosófico, en teoría política, teoría social, eh, en la sociología, en la ciencia política, en la ciencia del lenguaje, en la comunicación, en la lingüística, es decir, todo eso en la crítica literaria, en todo, en la estética, en todas esas disciplinas, sino que también tenemos el impacto
político, en la praxis política del marxismo. Y el punto central que van a encontrar en esos textos, les decía entonces, ya pensando en este primer punto del que quería hablarles, sobre la idea sobre los modos de producción, sobre todo sobre la idea de modo de producción, de qué significa pensar en términos de modos de producción. Uno de los puntos que van a encontrar muy claramente en esos textos es que de dónde sale la centralidad de la producción, que va a estar a la base de una concepción materialista de la historia y una concepción materialista de la sociedad, de lo social. Y bueno, y por lo tanto de lo político, ¿no es cierto?, para Marx. Es decir, Marx va a decir, bueno, al producir los seres humanos generamos ciertas relaciones. Generamos ciertas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza y generamos también relaciones entre seres humanos. Es decir, que allí hay una doble forma de acercarnos a las maneras, a las prácticas, a las relaciones sociales básicamente, y también a las relaciones políticas, que tienen esa doble cara, ¿no? Al producir, al relacionarnos con la naturaleza para producir aquello que necesitamos para reproducir la vida, casa, comida, vestimenta, etc. Al producir esas cosas, nosotros generamos relaciones con la naturaleza y entre nosotros mismos. Bien, si nosotros miramos hacia atrás y vemos lo que ya trabajamos, estuvimos leyendo este cuatrimestre, vamos a encontrar rastros, ¿no?, de esa relación con la naturaleza al momento de producir cuestiones. Por ejemplo, cuando hablábamos de la teoría de la propiedad en Locke, cuando hablábamos de la salida del estado de naturaleza en Rousseau, ¿no? Ahí vamos a ir encontrando algunas cuestiones que vemos aparecer en el marxismo, ¿no? Es decir, Marx no es ajeno a esas lecturas. Marx está sumamente compenetrado, quizás no en los textos más tempranos, como puede ser la cuestión judía o la ideología alemana, ¿no? Pero sí está supremamente, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o muy bien compenetrado con los textos de la economía política clásica sobre los que él va a desarrollar sus ideas sobre el capitalismo. Entonces, al producir nosotros generamos ese tipo de relaciones, ¿no? Y efectivamente, lo que vamos a encontrar en la ideología alemana son ciertos trazos de esa idea rusoniana del estado de naturaleza, ¿no? Los sujetos primero producimos en soledad, somos esos seres casi amorales, pero luego hay una suerte de crecimiento demográfico que nos lleva a la cooperación y a la colaboración. Y esa colaboración automáticamente lo que supone, dice Marx, ¿se acuerdan que si en Rousseau decíamos que el contacto con la alteridad en el estado de naturaleza generaba automáticamente ciertos conflictos? Porque como en tanto seres humanos dependíamos de la estima del otro, ¿no? Cuando automáticamente empezamos a compararnos y vemos que alguien es más rápido, alguien es más bello, alguien es más inteligente, automáticamente comenzamos a compararnos entre nosotros y eso genera problemas, dice Rousseau. En Marx vamos a encontrar una lectura similar. Ese crecimiento demográfico lleva a la colaboración, lleva a la cooperación entre sujetos para producir aquello que necesitamos para reproducir la vida, y eso lo primero que va a llevar es a una división del trabajo. División del trabajo en la familia y luego división del trabajo al interior de esa vida comunitaria, ¿no? Y ahí va a aparecer, y eso tengámoslo en mente, una división del trabajo que para Marx va a ser sumamente importante para pensar esa división social del trabajo, que es entre trabajo mental y trabajo manual. Automáticamente que hay división del trabajo, para Marx se va a disparar esa distinción entre trabajo manual y trabajo mental.
Ahora vamos a volver sobre eso. Entonces, si nosotros al producir generamos relaciones, obviamente que a medida que va cambiando la forma en que producimos, por ese crecimiento demográfico, por lo que sea, también van a ir cambiando los modos de producir, los modos de producción de aquello que necesitamos para reproducir la vida. En el manifiesto ustedes van a encontrar cómo Marx reconstruye básicamente tres, ¿no?, modos de producción: el esclavista, el feudal y el capitalista. Eso no debería presentar mayores problemas, y lo que nos interesa resaltar a nosotros es cómo esos distintos modos de vincularlos a la naturaleza y de vincularlos entre seres humanos implica una distinción entre grupos, una distinción entre ciertos colectivos al interior de esa comunidad que Marx va a llamar clases sociales. Las clases sociales en el marxismo van a depender precisamente del lugar que ocupen en esos modos de producción. ¿Y de dónde va a salir ese lugar que ocupan las clases sociales en esos modos de producción? Bueno, va a salir del espacio que ocupen, del lugar que ocupen en esas relaciones de producción. Hay sujetos que van a llevar adelante trabajo manual, va a decir en la ideología alemana, y hay sujetos que van a llevar adelante un trabajo mental. Y esas son las cuestiones que uno puede ir asociando, fíjense, a esta primera distinción entre amo y esclavo, señor y servio, burgués y proletario. La idea de trabajo mental y trabajo manual. Él va a decir que el modo de producción capitalista es cuando esa relación entre el trabajo mental y el trabajo manual queda más al desnudo. Eso no quita que la historia pueda ser definida en términos de estos modos de producción. Va a haber una clase que es la propietaria de la fuerza de trabajo, es decir, la que hace el trabajo manual, y va a haber una clase que es la propietaria de los medios de producción, es decir, que hace el trabajo mental de hacer más eficiente esa producción, de hacer más eficiente incluso el uso de la fuerza de trabajo. Entonces, los modos de producción van a depender de esa doble cara que tiene las relaciones que nosotros generamos al momento de producir. Ahí va a haber una relación distinta entre sujeto y naturaleza, entre el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, ¿no? ¿Qué es de la naturaleza que nos va a permitir generar esos bienes que permitan reproducir la vida, ¿no? Si es la gran manufactura capitalista, si es el uso de la tierra en el sistema feudal y en el sistema esclavista, ¿no? Y cómo esos modos de producción van a ir cambiando con distintas formas de propiedad, con distintas formas de vínculo entre sujeto y naturaleza, y también, por lo tanto, va a cambiar la relación entre esos sujetos. La relación entre el amo y el esclavo no es la misma que la razón entre el señor y el siervo, y no es la misma que la relación que van a tener burguesía y proletariado, como vamos a ver en un momento más. Bien, hasta ahí se escucha bien. ¿Hay algún problema hasta ahí? Por las dudas, para no seguir si hay alguna traba o no. Recuerden que Estamos acá. Estamos, profe, con algún problema Se para escucha por ahí iniciarlo, un poquito pero cortado, se pero entiende. se escucha cortado, pero alcanza a entender. Si quieren que repita algo que no haya quedado del todo claro. ¿No? yo por mi parte escuché todo bien. Bien. Entonces, ¿de dónde se desprende cómo es que esos modos de producción van a afectar la forma en que vivimos? ¿No? Bueno,
Esas relaciones que nosotros tenemos con la naturaleza para producir lo que necesitamos para reproducir la vida material. Y en eso Marx no está muy lejos de Rousseau. Necesitamos vivienda, comida, vestimenta, es decir, son cuestiones fisiológicas a las que Marx va a estar haciendo referencia. Esas relaciones lo que van a hacer es van a ir estructurando la manera en que vivimos. ¿Por qué? Porque dependiendo de si somos propietarios o no de la fuerza de trabajo, de si somos o no quienes hacemos trabajo mental o trabajo manual, es que de eso va a depender qué podemos esperar de nuestra vida, qué pensamos que es una idea de la vida buena, etc. Es más, ustedes cuando vayan a la teoría política contemporánea y comiencen a leer autores como John Rawls, que probablemente, bueno, les escribo el nombre y probablemente ya lo haya mencionado al momento de hablar de Locke y de Rousseau. Al momento de leer esa teoría política contemporánea, ustedes van a poder ver cómo la teoría política contemporánea, sobre todo en esa tradición más liberal, se ha dejado de lado esta idea de que qué podemos esperar de nuestra vida, qué idea de la vida buena tenemos, se desprende de esa fuerte materialidad estructural que encuentra Marx al momento de pensar en términos de modo de producción. ¿De qué manera esas relaciones van estructurando la manera en que vivimos? ¿Por qué son tan relevantes esas relaciones de producción que llevan a Marx a decir que la vida determina la conciencia en el prólogo y que lo llevan a decir que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, ¿no? Y que se va a transformar, como vamos a ver en un momento, en esa relación entre estructura económica y superestructura política, cultural, etcétera, que va a ser central para el marxismo. ¿Por qué esas relaciones estructuran la manera en que vivimos? Y por eso es importante leer la ideología alemana, ¿no? Porque en la ideología alemana es, es un texto que, sin Marx después en textos posteriores va a decir que él y Engels escribieron la ideología alemana, pero la dejaron para que se la coman los ratones, digamos, porque es un texto que Marx no publicó y que fue publicado bien entrado el siglo XX incluso. ¿Por qué ese texto que el propio autor rechazó en su momento, que el propio autor no quiso publicar? Bueno, la sensación que me da es que para precisamente entender la forma en que van apareciendo esas relaciones de producción y que esas relaciones de producción se transforman en algo importante para pensar la vida social, están muy claras en la ideología alemana, ¿no? En Marx hay una ideología alemana donde va a decir, bueno, a ver, ¿qué nos diferencia como seres humanos de los animales? Lo que Marx decide, bueno, es la idea de que nosotros, como seres humanos, como especie, podemos diferenciarnos de los animales porque nosotros producimos nuestros medios de vida. Es más, si nosotros, antes de empezar a producirlos, ya nos podemos imaginar cuáles van a ser esos productos de nuestra relación con la naturaleza. Las abejas también producen aquellos medios de vida. Las hormigas quizás también. Eso ya va a estar en Hobbes, incluso en algunas partes de su trabajo. Pero Marx, ¿qué va a decir? Lo que nos diferencia de los animales es que nosotros podemos imaginarnos el producto del trabajo antes del resultado. Y segundo, que nosotros podemos producir más que aquello que simplemente necesitamos para reproducir la vida. Es decir, yo puedo producir más alimento, más vestimenta y más bienes que los necesarios para reproducir mi vida o la vida de ese conjunto. Entonces, esa idea de que construimos ciertas relaciones, vamos adquiriendo, vamos trayendo ciertas relaciones sociales a medida que producimos, está
bien clara en varios textos y está bien clara en la ideología alemana. Por lo tanto, dice Marx, si lo primero, lo que nos distingue de los animales es que nosotros podemos producir nuestros medios de aquello que necesitamos para reproducir la vida, obviamente que eso va a ser central para definir la propia noción de ser humano. Para Marx, el ser humano se va a precisamente diferenciar de los animales por esa capacidad de trabajo. El trabajo va a ser constitutivo de la idea de ser humano. Y de ese trabajo que se van a desprender después ya las representaciones, las ideas, ¿no? la relación con las personas, el trato. Esas ideas no tienen una idea, un desarrollo propio. Esas ideas se van a desprender de aquello que nos distingue de los animales, que es precisamente la capacidad de producir, la capacidad de trabajar. Eso aparece primero. Luego va a venir la conciencia de esas relaciones y la conciencia de ese trabajo, ¿no? Y ahí va a decir, bueno, no es la conciencia la que determina la vida material, sino que es esa vida material, esa serie de relaciones en las cuales entramos para producir la que va a determinar la conciencia que nosotros tengamos de esas relaciones. En la ideología alemana también se va a encontrar el problema de esas relaciones, ¿no? Digo, yo siempre doy un ejemplo que se me ocurrió una vez que estuve en la Cueva de las Manos, acá entre Perito Moreno y Bajo Caracoles, en la provincia de Santa Cruz. Uno estaba haciendo el recorrido de la Cueva de las Manos y había una persona que guiaba el recorrido, ¿no? Y en un momento, esa persona que estaba guiando el recorrido nos muestra una grieta en la pared de una cueva. En esa grieta había dibujado una escena de casa. Entonces la persona nos hace mirar hacia enfrente, del otro lado del cañadón del río Pintura. Efectivamente, enfrente había un zanjón de agua que bajaba hacia el río, seco en ese momento. Y la persona que guiaba nos dice, miren, si usted se puede mirar, esta grieta en la piedra puede representar ese zanjón. Y lo que podemos ver en esa escena de casa es que se utilizaba esos cerros terminados, ¿no? Esas bardas que bajan hacia el río, esos campamentos que bajan hacia el río y que van haciendo los animales al momento de tomar agua, que son muy empinados, para que, según representaba la escena de casa, tenemos el guanaco que va bajando a tomar agua, alguien lo espanta desde arriba, el guanaco tropieza en un momento, al momento de ser espantado hacia abajo, tropieza, las personas que están abajo lo cazan y se comen, ¿no? Entonces, al momento que esa persona empieza a relatar a imaginarse esa anécdota, ¿no? A partir de la pintura en la cueva y de cómo se podría representar esa grieta como la zanja de frente, digo, ahí es donde uno puede imaginarse la escena, esa primera diferencia, ¿no? Que está pensando Marx, que no tiene nada que ver con los pueblos originarios latinoamericanos, ni mucho menos. Ahí nos podríamos desprender también a criticar esa antropología de Marx, pero para entender a Marx simplemente, de cómo una persona puede haber estado calentito en la cueva, haberle dicho, che, bien, ¿por qué no? Ya queda la zanja ahí, fíjate, ¿no? Imagínense que agriete esa zanja. Mariana, si vos venís por acá, María viene por allá, Luis lo espanta de arriba y abajo están Sebastián, Diego y Anónimo, y con el guanaco cae, pum, lo matan, ¿no? Bueno, bárbaro, listo. Ahora vayan, yo los espero acá con el fuego prendido. Si hacen ustedes lo que yo les dije, eficientemente vamos a poder tener varios guanacos para comer. Ahora, eso sí, yo pues la idea, ¿no? Entonces yo me quedo calentito, pero vienen las piernas que me tienen, los cuartos traseros del guanaco son a mí, obviamente, ¿no? Que tuve la idea de hacer eficiente esa relación con la naturaleza para que podamos reproducir nuestra vida material. Bueno, esto
si alguien que estudió antropología escucha, yo tendría que salir corriendo, ¿no? Pero esa es la idea que está dando Marx sobre la relevancia de las relaciones. Porque en el momento en que yo voy a empezar a recibir esos cuartos traseros con más carne, ahí ya esa distinción entre trabajo mental y trabajo manual va a pasar a tener un impacto en esas relaciones sociales. Mi grupo familiar, por ejemplo, o el grupo que pertenezca a mi parentesco, va a decir, va a comer mejor. Si va a comer mejor, va a ser fuerte. Y ahí van a aparecer las desigualdades sociales de las que estaba hablando Rousseau. Estamos todos en una situación de igualdad natural. El momento en que aparece la distinción entre trabajo mental y trabajo humano, aparecen las desigualdades sociales, ¿no? Y va a aparecer, dice Marx, va a haber el asset, pero va a aparecer la idea de propiedad privada. Con la división del trabajo aparece, además de la desigualdad, además de la distribución desigual del trabajo, también va a aparecer la distribución desigual del producto del trabajo. Yo, como quien tuvo la idea, me voy a apropiar, ¿no?, de una parte de ese trabajo en la cual no he colaborado. Y es donde va a aparecer esa frase, repito, va a estar mucho más elaborado cuando Marx escriba El Capital años después, ¿no? Recuerden que es un texto temprano de 1843, la ideología alemana, ¿no? Ahí va a aparecer esta primera afirmación de Marx, bueno, la privada de derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros sujetos. Ese derecho a disponer de la fuerza de trabajo que está a la base de esa primera relación con la naturaleza que tenemos, y que fíjense que se da por un desarrollo casi natural, como el que mostraba Rousseau. Ese derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros es lo que Marx va a precisar como el problema que el comunismo evitaría. Lo único que pudo decir Marx sobre la sociedad comunista es precisamente que yo podía ser a la mañana podía ser zapatero a la mañana, podía vivir de la pesca a la tarde y a la noche ser crítico literario. Es decir, que estaba la posibilidad de desarrollar mi vida, no está atada al desarrollo de un trabajo bajo la dominación o la disposición de otras personas, ¿no? El trabajo libre. Eso entonces como primera instancia, esa es la manera en que las relaciones que se dan en el momento de producir, la relación con la naturaleza y cómo va cambiando esa relación con la naturaleza cuando descubrimos nuevas formas de producir, de cooperar en esa producción. Y cómo eso lleva a cambios en las relaciones entre los sujetos y en desigualdad entre los sujetos. El segundo punto que quisiera resaltar es cómo esa división de trabajo también trae aparejada la contradicción entre el interés particular del individuo concreto y el interés común de toda esa comunidad. Bastante rousseauiano también, ¿no es cierto? Esa desigualdad que genera la división social del trabajo trae aparejada la contradicción entre interés particular e interés común. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, pero yo teniendo la idea de cómo hacer más eficiente la producción, logré que haya más carne. Entonces logré ese bien común. Bueno, Marx va a decir no en la ideología alemana. Eso no es interés común. Ahí sigue habiendo una contradicción. Porque el interés común no es común, sino que es una simple dependencia mutua, dice Marx. Yo voy a depender de que ustedes hacen mejor para comer más. Pero al mismo tiempo yo me voy a ir aprovechando del trabajo de ustedes. Por lo tanto, no es que hay un interés común, no estoy beneficiando de esa relación. Lo que hay es dependencia mutua, eso no es interés común, dice Marx. Porque en esa dependencia mutua hay algunos que disfrutan más del trabajo de otros, que se aprovechan del trabajo de otros. Entonces, esa forma de lo común
que generaría la idea del mercado, ¿no? Piensen en la economía política liberal. Para Marx es una forma ilusoria de comunidad. Allí no hay una comunidad, allí no hay nada de común. Hay simplemente intereses individuales que viven en dependencia mutua. No hay nada común en eso, sino que hay ciertos grupos y ciertos sujetos que se siguen aprovechando del trabajo de otros. Entonces, desigualdad y contradicción, desigualdad entre clases y contradicción entre interés propio e interés común es el resultado de esa manera que tenemos de relacionarnos con la naturaleza. Bien, ¿alguna pregunta más sobre esto? ¿Algo que no se está quedando claro y que vuelva? ¿No? Bien. Sigo No, entonces. por ahora, Bien. escuchando. Entonces, ¿qué significa que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política? Esa afirmación que les leí hace un rato, ¿no? Si la anatomía y la estructura o disposición de los órganos y las partes del cuerpo de un solo orgánico, a donde vamos a tener que ir a buscar la anatomía de esa sociedad, las estructuras que marcan quién decide, qué trabajo hace el brazo, qué trabajo hace las piernas, qué trabajo hace el aparato digestivo, qué trabajo hace el aparato nervioso central, el aparato circulatorio, ¿dónde hay que ir a buscar esa anatomía que estructura el funcionamiento del cuerpo social? A la economía política, a las relaciones que se van estructurando, que van estructurando la vida social, las relaciones con la naturaleza y las relaciones entre los sujetos. Lo que hay que estudiar entonces para entender la vida social es la estructura económica. Esto, la verdad que sería importante que quede claro esa idea de estructura económica. ¿Por qué? Y por un montón de teorías sociales y teorías políticas posteriores, un montón de metodologías de la ciencia política que van a empezar a ser hegemónicas a partir de los años 50 del siglo pasado y hasta bien llegado al final del siglo XX, van a tener muchos de sus presupuestos anclados en esa idea de estructura social. Entonces, esas estructuras sociales no son otras cosas que relaciones del sujeto con objetos de la naturaleza, y no es otra cosa que la sedimentación de las relaciones entre los sujetos. Cuando ustedes escuchen hablar de estructuras en la antropología, en la ciencia política, en la sociología, etc., se va a hablar de la sedimentación y por lo tanto el mantenimiento en el tiempo de esas relaciones, que a medida que se van repitiendo, se van sedimentando y se van transformando en cuestiones que parecen como alejadas de nuestras propias conductas, ¿no? Se van naturalizando a medida que se van transformando en estructuras. Entonces, es esa estructura económica que implica ciertas relaciones de producción entre sujetos y ciertas relaciones entre sujeto y naturaleza las que van a definir nuestra forma de vida, la manera en que nos disponemos a vivir lo social. Eso es lo que determina nuestra forma de vida y la conciencia que tenemos de ella, como van a encontrar en la ideología alemana. ¿Sí? Bien. Entonces, llegamos a esa idea de estructura económica, que va a estar vinculado a lo que Marx va a llamar una superestructura. Digo, ahí imagínense que ustedes tienen
esa base estructural, no recuerdo si está el gráfico, si puse un gráfico no en las diapositivas, pero ustedes imagínense que van a tener esas relaciones de producción a nivel estructural y que eso va a sostener una superestructura cultural, política, de la misma manera en que las bases de un edificio sostienen las paredes, las ventanas, los techos, ¿no? La metáfora del edificio, que después van a retomar otros autores en la teoría social, en la filosofía contemporánea, ¿no? Autores marxistas como Luis Althusser, van a tomar esa metáfora del edificio para ver cómo la estructura material sostiene una superestructura ideológica, jurídica, política. Y el hecho que la sostenga significa que la determina. Así como decíamos, esas relaciones de producción van a sostener y van a dar forma a las relaciones que tenemos entre nosotros y las relaciones que tenemos con la naturaleza, en el lenguaje del manifiesto, en el lenguaje del marxismo, más ortodoxo, si se quiere, implica que la estructura material, la estructura económica va a determinar la forma que va a tener esa superestructura social, cultural, ideológica. Que la va a determinar, ¿qué significa? Obviamente, significa que va a reproducir esas desigualdades que nosotros mencionábamos recién, y que va a reproducir esas contradicciones entre interés particular e interés comunitario, e interés común, de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Esa superestructura social, cultural, ideológica, si esas son las formas que nosotros tenemos de relacionarnos entre nosotros, y esas formas tienen su origen en la vida material, obviamente que la estructura material va a determinar la superestructura jurídica, política, social y cultural. La idea de la vida buena, aquello que marca las relaciones entre sujetos, va a estar determinado por el lugar que ocupan en esas relaciones de producción. Básicamente, en el caso de marxismo, si son propietarios o no de la fuerza de trabajo. Las dos clases centrales del capitalismo, la burguesía y el proletariado, dependen de la propiedad privada de los medios de producción. La clase que posee los medios de producción es la clase burguesa, la clase que solo posee su fuerza de trabajo para vender en el mercado de trabajo es la clase proletaria, la clase trabajadora. Entonces, acá vamos, ¿no? Tenemos una estructura material que sostiene una forma de vida como un edificio, como dice ahí la diapositiva. Y estamos diciendo que esa estructura material está marcada por desigualdades y por una contradicción. La desigualdad en la apropiación del trabajo, del producto del trabajo, y la contradicción entre interés particular e interés común o universal. En la cuestión judía, ese es el tema central al cual podemos prestar atención. Obviamente que puede ser un tema central entre otros, pero es ese tema al que sería interesante que podamos dar una mirada. ¿Por qué? Marx ahí, de nuevo, es otro de los textos tempranos de Marx. Ya podemos rastrear un montón de contenidos de lo que va a ser después ya el marxismo más desarrollado, un poco más adelante de la vida de Marx. Esto también es bastante relativo, tomen con pinzas, hay un montón de bibliografía y de literatura que va a ver en disputa esa existencia de un joven Marx, viejo Marx, un Marx temprano, más tardío, y que va a ver las continuidades que hay, ¿no? No se preocupen por eso. Sino que en la cuestión judía, nosotros, ¿qué vamos a encontrar? En realidad la discusión sobre vida religiosa, vida política y posibilidad emancipatoria, si no vamos a pensar lo que vamos a encontrar allí, ¿no? La crítica que Marx le va a hacer a Bauer, ¿cuál es? Decir, bueno, cuidado, Bauer está diciendo que si los judíos, que en ese momento no disfrutaban de derechos políticos por su condición de judíos,
Bauer, ¿qué le está diciendo a los judíos? Si ustedes se liberan de la religión, libérense de la religión. Y de ese modo van a llegar a la libertad política. Si ustedes dejan de lado la vida religiosa, que es la que impide que ustedes accedan a los derechos políticos, si se liberarse de la religión, es liberarse políticamente. Y es la emancipación humana, dice Bauer. Ahí es como se emancipan los sujetos. Bueno, ahí es donde Marx va a decir no. Disculpen, pero no había quitado el celular. Ahí es donde Marx va a decir que no. Marx va a decir, no, la religión no es la base del problema, es decir, no es la estructura del problema, sino que la religión es un fenómeno, está en el nivel superestructural de la vida social. Solo vamos a poder liberarnos de la religión cuando eliminemos esas limitaciones laicas. ¿Qué son esas limitaciones laicas? Son las limitaciones, las contradicciones de la relación de producción, las contradicciones del interés particular y el interés universal, y las desigualdades que crea la relación que tenemos con la naturaleza para producir aquello que necesitamos para reproducir la vida material. Entonces, los hombres solo van a poder eliminar esa limitación religiosa de la que habla Bauer, no simplemente cuando se transformen, lleguen a una vida laica, sino cuando esa vida laica tenga un contenido específico particular que va a ser el abandono del capitalismo, ¿no? Bauer dice, lo único que hace es transformar las cuestiones teológicas en cuestiones laicas. Y les va a dar el ejemplo. Pensemos en, sí, dependencia religiosa es lo mismo que independencia política, como dice Bauer. Pensemos en estados que sean independizados de la religión. Y él da el ejemplo del Estado norteamericano, ¿no? Un Estado, dice Marx, como el Estado norteamericano de Estados Unidos de América, se independizó de la religión. La religión es algo que queda en la esfera de lo privado, no entra en la esfera pública, a pesar de Trump y sus seguidores, ¿no? Pero en el momento en que Marx está escribiendo, era un estado en el cual la vida religiosa era empujada a la esfera de lo privado. Pero bueno, ¿eso qué significa? ¿Que esas personas ya son necesariamente libres? ¿Vivir en Estados Unidos implica que son sujetos libres? No, dicen Marx. Esos sujetos siguen limitados, porque su liberación siempre tiene un intermediario. Antes era la religión, ahora es el Estado el que hace libres. Nunca son libres, realmente libres. El Estado los libera, ¿no? Entonces, la independencia política no es independencia humana. La emancipación política de lograr derechos políticos, de lograr la garantía de esos. Y cuando hablamos de derechos políticos, acá estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no es cierto? Universal de los Derechos del Hombre, como se llamaba luego de 1790, donde estamos hablando de libertad individual, libertad de palabra, libertad de asociación, es decir, que nosotros vivimos como derechos humanos, ¿no? Esa independencia, esa emancipación para Marx no es la emancipación humana. La emancipación humana depende de otra cosa. La emancipación humana va a implicar desprenderse de esas relaciones de producción que generan, que provocan desigualdades y contradicciones entre interés particular e interés común y que permiten que alguien se aproveche del trabajo del otro sujeto. Entonces, para Marx, la igualdad política de la que está hablando Bauer, los judíos se liberan de la religión, van a poder tener igualdad política, si tienen igualdad política, son sujetos emancipados. Eso no es así para Marx. El Estado elimina con los derechos políticos, con la igualdad política, ciertas distinciones, dice, de nacimiento, de educación, de profesión. Todos son iguales y soberanos frente al Estado, ¿no? Lo que los griegos llamaban isegoría, igualdad de toma de la palabra, isonomía, igualdad de la ley. No, dice Marx.
Porque ese mismo Estado que nos reconoce igualdad política, al mismo tiempo permite la propiedad privada de los medios para producir, permite que la educación, que la profesión que tenemos influyan y nosotros podamos sacar provecho de esa propiedad privada, de esa educación y de esa profesión. Por lo tanto, la desigualdad y la contradicción, la desigualdad de clases y la contradicción entre interés común e interés individual persisten. El Estado no elimina esas distinciones, va a decir Marx, sino que existe porque ellas existen. El Estado es un Estado de clase que va, el Estado burgués, ¿no es cierto? Es un Estado de clase que va precisamente a perpetuar, a reproducir esa desigualdad y esa contradicción de la que estamos hablando. Y ahí van a ver ustedes, sobre todo en esa primera parte de la cuestión judía, cómo Marx hace referencia a la doble vida de los hombres. A la doble vida, obviamente que, bueno, en el momento que está escribiendo Marx, las mujeres lo contaban como sujetos políticos, como sujetos asequibles, casi como seres humanos. Por lo tanto, Marx constantemente va a hablar de, en el momento de hablar de seres humanos, para eso a los hombres, ¿no? Las mujeres van a tener un plano muy secundario. De todas maneras, sí, debemos reconocer que mujeres contemporáneas que se autodefinían como marxistas, sí van a empezar a leer de una forma distinta el rol de la mujer, y allí les recomiendo que lean a Rosa Luxemburgo. Bueno, quizás estoy exagerando de contemporánea de Marx, pero casi contemporánea si la miramos desde ahora a Marx. Y hay una película muy interesante sobre la vida de Rosa Luxemburgo, de los años 80, que también es muy recomendable, y la lectura de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo lo que va a decir es, bueno, el género también está vinculado con la clase, y el trabajo de mujeres, de lo que viene a afirmar hoy muchas de las teorías feministas. El trabajo, lo que llamamos trabajo doméstico, es un trabajo que precisamente ayuda a la reproducción de la desigualdad y las contradicciones, por lo tanto debe ser leído en términos de clase, dice Rosa Luxemburgo, ¿no? ¿Cuál es esa doble vida de los hombres en la cuestión judía? Bueno, nosotros tenemos una doble vida. La vida en la comunidad política, donde somos parte de ciudadanía, y allí parece que le damos forma a la comunidad, todos somos iguales, votamos cada 2 años, etcétera, todos podemos hablar, pero también tenemos la vida en la sociedad civil, donde ¿qué? Donde ¿qué somos? Somos profundamente desiguales. ¿Por qué? Y porque ya no vamos a participar en el interés general de la vida comunitaria, sino que en las relaciones de producción ya defendemos los intereses privados. Yo como propietario defiendo mi salario, el burgués defiende la reproducción del capital, etcétera, etcétera. Cada quien quiere sacar provecho de sus particularidades. Y obviamente, ¿quién va a salir ganando en ese sacar provecho? Quien es propietario de los medios de producción. Entonces, lo que tiene que hacer el ser humano para poder realmente emanciparse es que esa vida política debe tomar conciencia de sí misma, va a decir Marx ahí en la cuestión judía, y aniquilar la sociedad civil. ¿Y qué significa aniquilar la sociedad civil? Bueno, la sociedad civil, eso es una de las cosas que Marx va a tomar de Hegel. La sociedad civil es esa instancia de lo social en donde se ponen en disputa y existen los conflictos entre los intereses privados. Hoy entendemos la idea de sociedad civil y la idea de sociedad política en términos levemente diferentes, pero si nos ponemos a pensar, nosotros desde nuestra disciplina, la ciencia política, vamos a hablar de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil como aquellas organizaciones que no tienen un interés en llegar al gobierno, mientras que la sociedad política son instituciones los partidos que quieren precisamente llegar al gobierno. Ahora, precisamente en la sociedad civil es donde nosotros aún hoy, dado que vivimos en un modo de producción capitalista, diría Marx, es donde seguimos pensando en términos de nuestros intereses particulares y perdemos de vista ese interés común que lo vemos en términos de la ciudadanía. Con lo cual, esa doble vida
de los seres humanos sigue operando en el capitalismo hoy como operaba, diría Marx, en el siglo XIX, en el siglo, ya desde fines del siglo XVIII. ¿No? Bien. El capitalismo en ese sentido se ha convertido en una nueva religión, ¿no? Y ahí es donde... y por eso Marx va a escribir sobre la cuestión judía, haciéndose eco del estereotipo, ¿no? Del afán por el lucro. Digamos. Entonces va a decir, bueno, a ver, ¿cómo se elimina ese afán del lucro? Porque el capitalismo lo que nos da es una nueva religión, el dios del dinero. Dice, bueno, contra eso hay que ir, dice ese texto temprano de Marx, de 1840 y tanto, que después va a tener ya una elaboración mucho más técnica y precisa en el Capital, cuando vaya a estudiar la economía política. Entonces, por eso es que la independencia política no genera emancipación, no nos libera de nada. Somos iguales para tomar la palabra, para votar, pero en realidad somos desiguales en términos de la realidad de la estructura económica, ¿no? Hay una clase, la clase burguesa, que no es la que genera riqueza, sino que es la que se apropia del valor que produce la clase proletaria, ¿no? Allí uno podría decir, y en el Capital eso aparece, que la apropiación de la riqueza por parte de la burguesía, por parte de quien es dueña o dueño de los medios de producción, se debe al riesgo de la inversión, ¿no? Bueno, si yo arriesgo capital, es obvio que estoy arriesgando más yo que quien contrato como trabajador o trabajadora, y que por lo tanto, dado que yo realizo ese trabajo mental y si tomo ese riesgo, me apropie de una mayor riqueza, ¿no? Como veíamos con este personaje ficticio en la Juega de las Manos. Entonces yo tuve la idea, las piernas del guanaco son para mí. El problema de ese Marx es que el capital nunca es capital privado. Si ustedes se imaginan, y de nuevo por eso es importante la ideología alemana, porque ¿qué nos permite imaginar? Nos permite imaginar ese primer momento de creación de capital, ¿no? En algún momento, en esa forma de relacionarnos con la naturaleza, hay alguien que obtiene más que el resto y que le permite acumular ese algo más que el resto para luego perpetuar una relación de dominación. Es decir, hay un momento, tuvo que haber un momento histórico, es el razonamiento que hace Marx, en el cual se creó por primera vez capital. Y lo que vemos, si retomamos este ejemplo tonto y ficticio que daba yo, es que ese capital nunca es privado, nunca es individual, sino que todo capital es siempre capital social, es capital colectivo. La persona que trabaja sola en un taller artesanal haciendo zapatos no acumula capital privado, no acumula capital. El capital siempre es colectivo. Esa persona genera lo que permite comer. Ahora, cuando se desarrolla la gran manufactura, ese zapatero o esa zapatera tienen que ir a hacer zapatos para una fábrica, ahí empieza a crearse capital. ¿Sí? Porque el capital es siempre trabajo muerto, es decir, trabajo pasado, pretérito, dice Marx. Y ahí llegamos, ¿no?, al tercer punto que quería hablar hoy, que es esa idea de plusvalía, para entender mejor de dónde sale esa desigualdad, por qué, dónde se genera esa desigualdad de clase, dónde se profundiza en el capitalismo, ¿no? Entonces imagínense, va a decir Marx en el Capital, tengan en cuenta que el capitalista paga, imagínense a alguien que le pagan por día, ¿no? Pero podríamos hacer el mismo razonamiento con el pago mensual o quincenal de cualquier miembro de la clase trabajadora. El capitalista paga el valor diario de la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo, dice Marx, le pertenece al capitalista por un día. Recuerden que el proletario solo tiene esa fuerza de trabajo para vender en el mercado, ¿no? Del momento que yo pago esa fuerza de trabajo, como comprador de la mercancía,
me pertenece el uso de esa fuerza de trabajo, ¿no? Yo puedo usar esa fuerza de trabajo y de hecho yo como capitalista lo que le voy a decir es precisamente cómo tiene que trabajar, qué herramientas utilizar, cuánto tiempo debe tardar en sacar petróleo o en fabricar una silla o en fabricar una docena de empanadas, ¿no? Yo voy a organizar esa forma de trabajo porque el uso de esa fuerza me pertenece porque la acabo de pagar en el valor del salario, ¿no? Entonces, supónganse que la fuerza de trabajo diario es de 3 pesos, puse yo ahí, ¿no? En la primera hora de trabajo, el ejemplo que da Marx en Capital, y por eso es el de los usos, el algodón, es alguien que fabrica una chaqueta de algodón. Piense que estamos revolución industrial, ¿no? La revolución de la máquina de vapor, Inglaterra, etc. Eso es, dejémoslo para la historia contemporánea, ¿no? Si no, no terminamos más. La primera hora de trabajo, el sujeto va a utilizar 10 pesos de algodón, 2 usos, ¿no? 2 pesos en usos, agujas, etcétera, otros materiales, 3 pesos la fuerza de trabajo. Con eso vamos a hacer 10 metros de hilado, 10 metros de hilo de algodón, que tienen un valor en el mercado de 15 pesos. Si yo vendo eso a 15 pesos, ahí no hay ningún valor extra, ¿no? O sea, lo he hecho. 10 más 2 más 3, 15, 10 metros de hilo, 15 pesos, no hay valor creado. Ahora, en la segunda hora de trabajo, fíjese que ese capitalista va a poner otros 10 pesos de algodón, otros 2 pesos en usos y agujas, pero ya no va a pagar la fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo ya la pagó. Con lo cual va a ser, de todas maneras, 10 metros de hilado que van a costar 15 pesos. Ahora, ya tengo 15 y tengo 12 de costo. Es decir, ahí se crearon 3 pesos que ¿dónde van a parar? ¿De dónde salieron mágicamente? ¿Salen solamente del intercambio? No, se realizan en el intercambio en el mercado, cuando vendo esos 10 metros de hilado. ¿Pero dónde se hacen? Se hacen en la fábrica. ¿Y quién las hace? Las hace el empresario, ¿no? Entonces, si 3 pesos es lo que cuesta reproducir la fuerza del trabajo, de ahí la idea de subsistencia de la fuerza de trabajo, con esos 3 pesos ese proletariado debe alimentar a su familia, alimentarse de esa persona, vestirla, conseguirle un techo, y no solo eso, dice, sino también tiene que alimentar a su familia para que, y para que dentro de 5 o 6 años, cuando ese sujeto se muera, haya otro que pueda seguir hilando. Ese valor de 3 pesos lo va a mantener vivo por 24 horas, porque es el salario que yo pago por un día. Entonces, fíjense, yo pago una unidad de algodón, consumo una unidad de algodón. Pago una unidad de usos y agujas, consumo una unidad de... Ahora, pago una unidad de trabajo, pero consumo mucho más de una unidad en cada hora en que ese trabajo sigue funcionando. Esa es la idea de plusvalía. Entonces, fíjense, digo, lo estoy presentando de una manera, Marx es bastante más compleja la presentación que hace, pero la idea ¿cuál es? Fíjense, como hay una clase que no hace el trabajo físico, el trabajo manual de hilar, y hay otra clase que sí hace ese trabajo, y que ese trabajo es el que genera riqueza, esos 3 pesos que aparecen en la segunda hora de trabajo, ¿quién los crea? Lo crea el trabajador. ¿Y quién se lo lleva? Se lo lleva el burgués. Y si voy viendo cómo, también después Marx va a tener en cuenta el gasto de luz, el gasto de la máquina, el gasto de electricidad, es decir, no es progresivo 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Pero sin embargo, esa ganancia se va a ir reproduciendo. Con lo cual ya nos podemos empezar a ver una serie de condiciones que son interesantes, ¿no? Pero, digo, no me quisiera detener porque se me está haciendo un poco tarde en la distinción entre valor de cambio y valor de uso, ¿no? Entre el trabajo,
Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que de dónde sale el problema del capitalismo. ¿Por qué esas relaciones de producción van a generar desigualdades? Bueno, porque ese burgués, fíjense cómo extrae de la circulación 3 pesos más de lo que invirtió. ¿Sí? Ganó 3 pesos porque los segundos 10 metros de tela ya usan la fuerza de trabajo que pagó cuando se hicieron los primeros 10 metros de tela. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta sobre la idea de plusvalor? ¿Algo que quieran preguntar o que no les quede todo claro? ¿No? Ah, bien, veo que usan los escritos de Rosa Luxemburgo. Andrés pone una... Andrés, ¿querés comentar algo sobre la nota que pusiste? O Luis se retira, no hay problema. Líder partaquista, fundadora del Partido Socialdemócrata Alemán, bien. Bien. Sigamos entonces, así no se nos hace más tarde, que ya me está dando hambre, básicamente. Entonces, volviendo sobre la idea de superestructura y estructura, y ahí, bueno, hay una pequeña viñeta de Quino, ¿no? ¿Cómo que no rema Max? Me extraña Fernández, estamos en la misma barca y uno puede ver, digamos, la diferencia de clase, de tamaño, de vestimenta, ¿no? De quién está realmente haciendo el esfuerzo en la tormenta. ¿Por qué aceptamos eso? Se pregunta Marx. ¿Por qué aceptamos vivir esa doble vida? De una igualdad en un plano superestructural y una profunda desigualdad a nivel estructural. Bueno, allí hay varias cuestiones que se podrían discutir. Una de ellas es que cómo en ese plano superestructural, a nivel de la conciencia, ¿no? del pensamiento, de los valores, de la cultura, ideológicamente se ponen en juego una serie de ideas que no nos permiten ver con claridad, va a decir Marx, esas desigualdades estructurales. Una cosa interesante es que Marx lo que va a mostrar es que en realidad no tenemos un acceso muy transparente a ese mundo estructural, no lo entendemos del todo bien. Va a costar a que el proletariado tome conciencia de su lugar en ese momento productivo y así logre cambiar esa situación. Pero mientras tanto, esa idea de estamos todos en el mismo barco, como dice ahí la diapositiva, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y alguien, la persona que te dice te ganarás el pan con el sudor de la frente, la persona atrás de un escritorio que no suda, digamos, que no transpira, y que come mucho más pan que el resto, y bueno, ¿por qué aceptamos esto? Bueno, para Marx la ideología es central. Para los desarrollos posteriores del marxismo eso va a ser más central todavía, ¿no? Todos los desarrollos de Antonio Gramsci, eh, de la misma Rosa Luxemburgo que leía recién, eh, que van a tener un impacto en los estudios culturales a fines del siglo XX, en el postestructuralismo francés también ya después de mediados del siglo XX van a ser centrales, son cosas que ustedes van a leer más adelante en teoría política contemporánea y en sociología política, ¿no? Es decir, cómo esa dificultad de acceder al mundo estructural va a empezar a ser tomado ya no tanto como un problema a resolver, sino un problema con el cual convivir. En tanto seres humanos no tenemos esa posibilidad de reconocer absolutamente el mundo en que vivimos y por lo tanto lo entendemos a través del uso del lenguaje. Ese punto ya está presente en el marxismo. Va a ser muy importante en los desarrollos del marxismo después. Y por último, y con esto ya termino, ustedes van a ver en el Partido Comunista la manera en que
el Estado es una agencia de la clase, dice Marx, ¿no? Es decir, ya vimos que las sociedades se pueden ir definiendo a partir de dos grandes clases, ¿no? Amo, esclavo, señor feudal, siervo, burgueses y proletarios. Ahora bien, ¿por qué existe el Estado? Podemos volver a esa vieja discusión de la cuestión judía, pero lo que Marx va a decir ya en 1847, fíjense que el texto del Manifiesto Comunista es un texto que Marx y Engels escriben a pedido, ¿no? Es decir, la Liga Comunista de Londres les pide que escriban un texto que permita a los sectores proletarios entender mejor de qué se habla cuando hablamos de comunismo. Dice la Liga Comunista. Y Marx escribe ese texto de retórica política, un texto de militancia política, que es el manifiesto, ¿no? Y ahí van a hacer todo un desarrollo histórico, del que nosotros hablamos, digamos, y es bastante claro, de cómo la historia es la historia de la lucha de clases, ¿sí? Es decir, que la historia es, si se quiere, la historia material de esas relaciones entre grupos que se vinculan a la naturaleza para reproducir la vida material. Y por lo tanto, es la historia de esas desigualdades entre clases y de esas contradicciones entre interés particular y interés común del que estamos hablando con la ideología alemana. Entonces, en toda esa primera parte vamos a encontrar esa perspectiva histórica del comunismo. Dos clases, ¿no? La aparición de la gran industria moderna. Pero lo que le interesa más es cómo ese proceso de aparición de la gran manufactura de la industria moderna va acompañado también de ciertos cambios a nivel político. Y cómo aparece el Estado burgués como esa herramienta que tiene la burguesía de consagrar la administración de sus negocios, ¿no? El Estado, para Marx, es un Estado de clase. Ese Estado que ofrece garantías civiles, que ofrece derechos humanos, que ofrece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un Estado de clase, como ya había dicho Marx en la cuestión judía. Igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Libertad para qué, dice Marx? ¿El proletariado qué libertad tiene? Si por esos 3 pesos tiene que vivir condenado a la reproducción de la vida material. Tiene que estar al salto por un bizcocho porque si no se muere de hambre. ¿Qué libertad es esa para el proletario? El obrero ya no tiene libertad. O sea que la libertad es la libertad burguesa. ¿De qué igualdad me hablan? Cuando una persona tiene que trabajar 16 horas por día, 20 horas por día en la época de Marx para lograr reproducir esa vida material. ¿Igualdad de qué? Eso no es una igualdad. La igualdad pensada solo para la igualdad en las relaciones burguesas. ¿Y fraternidad? ¿De qué fraternidad hablan? No hay ninguna fraternidad en el capitalismo. Es un mero interés particular en constante competencia con el resto, como ya veníamos hablando de la cuestión judía. Por lo tanto, el Estado que defiende esa igualdad, fraternidad y libertad no es un tercero neutral que va a dirimir conflictos, sino que es un Estado de clase, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo ven? Hasta ahí. Soy todo oídos. Sebastián, yo te quería preguntar una cosa respecto de la cuestión judía. Bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, viste que al principio, como en este estudio preliminar que tiene antes del texto de Marx, habla de un poco sobre cómo se quiso esconder un poco este escrito, porque no representaba por ahí el pensamiento que se tenía de Marx. Yo no entendí mucho leyéndolo a qué se refería, a qué, no sé, por ser
un escrito anterior a sus obras más conocidas o más de joven? ¿En qué estaría siendo contrario a lo que después escribió? Bien. Sí, lo mismo sucedió con la ideología alemana. Em, Digo, ahí uno puede tener dos posibilidades, ¿no? Digo, si yo, supónganse que yo fuese un estudioso de la obra de Marx, digo, como uno realmente escucha en algunos congresos, personas que vienen a hablar sobre la ideología alemana y hablan sobre anotaciones en el cuaderno en que está escrita a mano la ideología alemana, que es un texto que, como les decía, se encontró bien entrado el siglo XX, cerca de los años 30, 1930. Imagínense que yo me dedico a estudiar las anotaciones al margen o incluso los dibujos que hacía Marx cuando escribía. Eso realmente yo lo escuché en un congreso de la Sociedad Argentina de la SAP hace no mucho tiempo, ¿no? Una persona que era una especialista en ideología de la y hablaba sobre esas anotaciones al margen y sobre esos dibujos que encontraban en un borrador, obviamente, ¿no? Uno está rayando, a veces se distrae y empieza a hacer cualquier cosa en la hoja que está escribiendo. Y así yo puedo empezar a decir, bueno, a ver, ¿por qué Marx y Engels dejan a la crítica demoledora de los roedores la ideología alemana? Bueno, porque efectivamente, cuando ellos hablan de eh, la distinción entre trabajo mental y entre trabajo manual, eh, al momento de ir a la economía política y de buscar una explicación realmente positiva, científica y con datos sobre la producción capitalista, encuentra que en realidad la distinción sobre el trabajo mental y el trabajo manual no era el punto central para la explicación del modo de producción capitalista, sino que era mejor entender con mayor precisión la apropiación de la generación de la plusvalía, ¿no? La crítica a la economía política, la apropiación de la plusvalía, cómo se genera, con datos de cuánto gasta en agujas el capitalista que hace una chaqueta de algodón, como yo decía recién, antes que pensar en problemas como la relación con la naturaleza, ¿no? Problemas más filosóficos, si tiene. Entonces, obviamente que los estudios de economía política que Marx hace, ya el Marx maduro hace a partir de 1850, tienen explicaciones distintas. Ahora, eso no quita que uno pueda rastrear en estos textos un montón de procesos que más allá de que Marx los haya privilegiado o no, porque a mí en realidad, la verdad que lo dijo Marx, buenísimo. Ahora, si lo hubiera dicho Montoto Flores, a mí me daba lo mismo. Yo lo que quiero es encontrar herramientas que me permitan entender mejor el funcionamiento del capitalismo, cómo operan las desigualdades, ¿no? ¿Qué consecuencias estructurales que se van naturalizando tiene el capitalismo y que uno pierde de vista, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, leer esas otras obras nos permite entender cómo operan, por ejemplo, esas desigualdades y esas contradicciones que van a estar operando detrás de la economía política. Y que, por ejemplo, nos pueden permitir pensar una teoría de la justicia, para volver a Rawls, a la teoría política contemporánea, que tenga un tono distinto al liberalismo reinante. Y que podamos discutirle desde esa perspectiva igualitarista marxista algunos resultados de esas teorías de la igualdad. Ahí les sugiero y les anoto trabajos de un teórico político que trabaja en la Universidad de Comahue, en Neuquén, Fernando Lizárraga, que realmente hace teorías marxistas del igualitarismo liberal, ¿no? Y bueno, leamos esos textos de Marx, del Marx joven. ¿Qué nos pueden decir sobre la forma en que vivimos hoy? ¿Eso puede ser criticable desde un estudio de economía política? Sí, seguramente, ¿no? Y probablemente piensen que en una estructura gubernamental como en esos países marxistas-leninistas, la idea de libertades individuales era pensada de una manera diferente, la censura sobre cierta producción intelectual era muy fuerte, entonces es lógico que se hayan resguardado en una primera instancia políticamente ciertos textos que quizás iban en contra del estalinismo reinante, ¿no? En ese sentido se dan esas discusiones sobre
Bien, sí. Bien, dejo de compartir el PowerPoint total, voy a subirlo al aula virtual junto con el video. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda o pregunta que quieran que respondamos? ¿O algo que quieran charlar sobre Marx? Profe, yo le quería preguntar sobre el final. Pregunta más, sí. ¿Cuándo es la fecha y cómo hacemos nosotros para anotarnos? Porque el profesor de teoría política todavía no pasó la nota de teoría política 1. Sí, el profesor era las debe haber pasado las notas. Lo que hay es que hay un atraso con la carga, supongo, etcétera. Yo las fechas finales, ¿a ustedes todavía no les informaron las fechas de finales? Viernes 18 a la mañana, dice. Bien, bueno, entonces esa es la fecha. Y se acuerdan que, dado que todavía no se pasaron esas notas de teoría política 1, lo que habíamos dicho es que quien quiera anotarse puede anotarse como libre, y si tuvo aprobada la cantidad de prácticos que decía el programa para obtener el concepto, yo le voy a tomar examen como regular, y quien no haya entregado esa cantidad de trabajos, le voy a tomar como libre, si quieren anotarse para rendir en esta instancia del viernes. Si yo tuviera que hacer una recomendación, yo les recomendaría que se tome un tiempo más para leer esos textos, trabajarlos en base a lo que fuimos charlando, a los puntos que fui remarcando en las clases escritas o en las clases en video, que puedan apropiarse más de los textos antes que apurarse a rendir ahora. La tentación es grande porque uno cree que tiene todo fresco ahora, pero la experiencia me muestra que eso no es tan así, ¿no? Uno asume que tiene eso fresco, pero en general fresco no significa poder recorrer los textos en un examen, poder vincularlos entre sí, no repetir solamente lo que yo encuentro en las clases, sino también apropiarme de eso que estoy leyendo, de Hobbes, Locke, Rousseau y Marx, ¿no? Entiendo que la estrategia más simple puede ser repetir eso que escucho en las clases, pero eso se nota muy rápidamente en un examen, ¿no? Entonces, si yo tuviera que sugerir algo, obviamente ustedes pueden hacer lo que quieran y lo sea y no hay ningún tipo de problema con eso. Ahora, si ustedes necesitan una sugerencia, sería tómense más tiempo para apropiarse de los textos, léanlos con cierto detenimiento, rendir en diciembre o rendir en marzo, cuando no tienen cargadas las notas, les va a resultar exactamente lo mismo. No va a ser otro problema. Pero desde ya que son bienvenidas a presentarse el 18 de diciembre y con toda alegría haremos que la ocasión sea lo más disfrutable posible, tanto para ustedes como para quienes estemos del otro lado del mostrador, digamos, ¿no? Es una sugerencia pedagógica, no ni siquiera como una advertencia, mucho menos, ¿no? Obviamente que... Profe, le hago otra consulta. Dale. En caso que no aprobáramos teoría política 1 y tenemos el concepto, ¿cuánto tiempo tenemos para poder rendir? Porque ya prácticamente teoría política. Claro, para rendir el final de teoría política 2. Y lo que pasa es que sí, si no, me parece que si no tienen aprobado teoría política 1, no van a poder rendir teoría política 2, ni siquiera como libres, ¿no? La verdad que no sé, por eso quería saber, porque yo ahora la voy a rendir de vuelta en diciembre, ahora. Claro, entiendo. Pero en caso de que no, tendría que recursar de nuevo teoría política 2, ¿o no? No, recursar no. Lo que no vas a poder es rendir teoría política 2.
Ah, está bien. Y esperar a rendir teoría política 1 para poder rendir teoría política 2. Exacto. ¿Está bien? Exacto. Entendí bien. Y ahí, bueno, el concepto, no sé, yo tendría que ser lo antes posible, porque a mí mañana me atropella un auto y sonaste, tratar de hacerlo ya. No, esperemos que no sea así. Sí, yo también Está bien. Está bien. No, está bien, gracias. Ha habido problemas con eso. Es decir, vos venís dentro de 2 años y decís, yo tengo el concepto aprobado. No, bueno, sí, pero hace 2 años yo no lo acepto. Y quizás Claro, vos quizás dejaste de cursar porque habíamos tenido esta charla. Entonces está bien, esta charla es porque tuvimos un año difícil, ¿no? Recontra complicado, nuevo para todas las personas que participamos de la universidad. Imagínense, digo, fue difícil, por más que esta carrera siempre sea a distancia, todo el contexto en el que estamos no nos es ajeno. Entonces, es un año difícil, por más que la carrera fuese a distancia y que nosotros estuviésemos funcionando, quizás al resto de las carreras les costó un poco más, ¿no? A eso voy. Pero fue un año difícil en relación a todo. Entonces, es por eso que quizás no se pasaron esas notas. Bueno, pueden presentarse como libres y rendir. Ahora, si ustedes no rindieron teoría política 1, no se van a poder anotar para rendir teoría política 2 como libres tampoco. No es que yo como libre puedo rendir cualquier materia en cualquier momento, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, respecto del final, ya que estamos con eso, la modalidad, ¿cómo sería? ¿Es preparar un tema especial de alguno de todos los vistos, Claro, no, hablar de todo en general? usted tiene la posibilidad de presentar algún tema que les interese, les haya interesado, les haya gustado más. Sería interesante si ese tema podría atravesar más de una unidad, mejor, ¿no? Y después se hacen preguntas sobre lo que se vio este año del programa, digamos, ¿no? Ese es en el caso de las personas que rinden en condición regular. Las personas que rinden en condición de libre, ahí ya va a haber que hacer otro proceso con la virtualidad porque tienen que presentar primero un trabajo escrito. Entonces ahí tendremos que comunicarnos antes de que se anoten para yo darles la consigna de ese trabajo escrito y que después, si aprueban ese trabajo escrito, se pasa al trabajo, al examen oral. Sí, bárbaro, clarísimo. Y sí, pueden hacer una presentación de 10 minutos, entre 5 y 10 minutos de algún tema y después se le hacen preguntas sobre ese tema, pero obviamente que se va a preguntar sobre el resto del programa, no es solamente sobre eso que expongan, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, obviamente que yo también tengo en cuenta al momento de tomar el examen el desempeño que hayan tenido en la cursada, ¿no? No es lo mismo haber entregado las respuestas así medio a las apuradas, que eso se nota claramente, con haber tenido, qué sé yo, cierta apropiación de las consignas, haber contestado de manera un poco más entusiasta y que uno vea que hay problematización de ciertas cosas antes que repetir lo que dicen los textos. Eso también va a ser tenido en cuenta al momento del examen, ¿no? Digo, nadie aprueba por haber aprobado los prácticos, pero obviamente que el trabajo anual se considera, ¿no? Anual no, cuatrimestral sería en este caso. Bárbaro, buenísimo. Bien, bueno, si no hay más preguntas, obviamente que a través del aula virtual o me pueden escribir y si tienen alguna duda, si quieren saber algo más, yo creo que no haya quedado claro, no se preocupen. Debo rendir teoría 1, dice Andrés, perdón, ¿no? El concepto dura 2 años, bien, ahí hay alguna de las respuestas. Así que cualquier duda que tengan, otra vez que yo, alguien que haya tenido problemas, ¿no? Recién un compañero dice, bueno, yo tuve COVID, bueno, no hay problema. Pongámonos en contacto para ver cómo facilitarte la aprobación de la materia. Yo
digo, puedo sugerir un montón de cosas, que a mí me gustaría que si alguien no la pudo cursar, que la vuelva a poder cursar y charlarla y compartir la lectura de los textos, pero entiendo perfectamente que esa no es la realidad de todo el mundo, que hay gente que se quiere recibir más rápido, que quiere ir sacándose de encima algunas materias y me parece sumamente lógico y legítimo eso, pero de todas maneras pongámonos en contacto para ver cómo facilitar también esa posibilidad. Digo, en eso no se preocupe, la intención de la cátedra y en general de todas las cátedras es facilitar el estudio, facilitar el aprendizaje y que ustedes puedan terminar la carrera en los tiempos que necesitan. Así que eso, que se tranquilas y tranquilos, que no van a tener inconvenientes. Bueno, retomando por ahí dos cosas que dijiste, vas a subir entonces el PowerPoint al campus y el listado con los conceptos, ¿entendí? Exacto, el listado con la entrega de los trabajos y el PowerPoint y este video, digamos. Buenísimo. Gracias. Dale, chao, nos vemos. Bueno, un saludo para todos. Chau, chau.